Los invito a que cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él derrame de su presencia en la reunión el día de hoy. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo, oh Dios, de que solamente tú mereces, oh Dios, toda honra y toda gloria, Padre Celestial. Y oramos en este día dándote gracias por lo que hemos podido alcanzar en estos 15 años. Señor, yo creo firmemente que lo mejor está por venir, pero que mientras caminamos hacia lo que tú tienes para nosotros, te pido que podamos, Señor, continuar caminando juntos, que podamos continuar caminando en armonía y que puedas, Señor, elevar nuestro nivel de soñar, oh Dios. Que podamos cada una de las personas que estamos aquí presentes, oh Dios, entender la dimensión tan grande de lo que significa ser llamados tus hijos, porque eso nos va a permitir soñar mucho más grande todavía, oh Dios, soñar mucho más alto y que al final, oh Dios, podamos avanzar mucho más de lo que hasta el día de hoy nosotros hemos podido alcanzar. Abrimos nuestro corazón, Padre Celestial, para que tu palabra venga a cada uno de nosotros en este día para edificarnos, para consolarnos, para exaltarnos, oh Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pensaba 15 años de estar aquí en la ciudad de Redwood City, me hacía recordar cómo fue que nosotros iniciamos como iglesia. Algunos de ustedes que han pasado por el curso de Bienvenido a Verbo y que los que no han pasado los invitamos para que lo hagan, pues han escuchado parte de la historia de cómo fue que nosotros empezamos como ministerio y cómo fue que el Señor empezó a bendecirnos poco a poco. Pero cuando nosotros empezábamos, yo recuerdo cómo Dios me inquietó bastante en poder estudiar un poco más acerca del libro de los Hechos, de los Apóstoles, y me inquietó Dios en ese principio, estudiar en eso, por el hecho de que era el principio prácticamente de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y yo decía, pues quiero entender y quiero saber cómo es que la iglesia empezó para poder de esa manera empezar bajo ese mismo fundamento y bajo esos mismos principios. Y el hecho de que es el primer libro escrito después de la vida de Jesús y antes de todas las diferentes epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, las diferentes epístolas que se escribieron, las diferentes cartas, básicamente nos está hablando en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, de la transición que hubo del ministerio de Cristo hacia los discípulos, hacia los apóstoles. Cómo fue que Dios pasó 3 años con los discípulos aquí en la tierra, cómo fue que predicó el evangelio, cómo fue que alcanzó muchas personas, pero luego les dijo, me voy, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y cómo fue esa transición que Dios le encomienda a hombres como cada uno de los que estamos aquí presentes, seres humanos con muchas virtudes, con muchas cualidades y con muchos defectos, ¿verdad? ¿No cree usted que se parecían los apóstoles a nosotros? ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos virtudes, pero tenemos defectos, tenemos áreas que seguimos trabajando y seguimos tratando en nuestra vida, pero Dios confió en ellos. Y eso me hace recordar entonces de que Dios confía en mí, de que Dios confía en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios confía en ustedes? Gracias al Señor, porque a veces nosotros como seres humanos nos menospreciamos y creemos que no somos capaces de hacerla. No, yo no puedo coordinar una iglesia en el hogar, no, yo no puedo evangelizar, no, a mí sí me cuesta hablar de Cristo. Mire, si lo pudo hacer Pedro, lo puedes hacer tú. ¿Qué les parece? Claro que sí. Así que yo entro de pongo, voy a ver a Cejas aquí predicando la palabra del Señor. Entonces, definitivamente, en Hechos 2, ya básicamente dice que habían 120 reunidos. Ya Jesús había subido, les había dicho, esperen la promesa del Espíritu Santo, y ahí estaban reunidos en el día del Pentecostés. Y dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, y ese fue el inicio de una vida sobrenatural. Fue el inicio de cosas tremendas. Vivieron cosas sobrenaturales estando Jesús aquí en la tierra, pero estando ellos solos no. Así que ahí empezaron a darse cuenta que la promesa que Jesús les había dado continuaba y se iban a seguir viendo cosas sobrenaturales en medio de ellos. Y
Los voy a llevar a Hechos, al capítulo 2, y vamos a leer el versículo 17. No vamos a leer toda la historia, solo se las estoy parafraseando, porque quiero llegar a un punto sumamente importante que creo que ahí es donde Dios quiere hablarnos el día de hoy. Versículo 17 dice la palabra de Dios: y en los postreros días. ¿Cuál es ese momento? En los postreros días, ahí está hablando Pedro. Pedro está hablándoles y les está diciendo en su primer mensaje, o sea, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. Ahí el Señor ministró sus vidas de una manera sobrenatural, y al recibir el bautismo del Espíritu Santo empezaron a predicar la palabra. Se les fue el temor, porque saben una cosa: cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, el temor es lanzado fuera de este lugar. Entonces eso sucedió con ellos. Antes de eso dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ahí fue donde nació el dicho aquel: ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero de repente reciben el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios viene sobre sus vidas, y entonces ellos se sienten capaces de poder predicar la palabra. Y Pedro se pone de pie y empieza a predicar. Y en su primer mensajito, yo no sé cuánto de homilética o de hermenéutica había ahí, pero sí sé que había mucha rodiética y ayunética. Era gente que buscaba al Señor. Y ahí en ese momento dice que más de 3,000 recibieron al Señor. Mensajitos así, ¿verdad? Pero este fue el pasaje de las Escrituras que este hombre utilizó en esa ocasión. Y dice la Biblia ahí, entonces es Pedro citando las Escrituras, y está diciendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre cuántos? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. Ahora usted entiende, cuando usted está escuchando la palabra y ve a un anciano al lado suyo que está durmiendo, aquí se está cumpliendo las Escrituras. No lo dije por Paquita, Dios sabe que no lo dije, pero ella está, es mi fanática número 1, ella está poniendo atención a la palabra del Señor y ella anotando. Muy bien. Entonces, definitivamente, cuando vemos ahí, dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, nos damos cuenta que entonces hay una visión que cada uno de nosotros debemos de tener. Y le voy a decir por qué es que tiene que tener usted esa visión. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener una visión, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vemos que tenemos que tener una visión, es porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y en el versículo 18, dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Entonces nosotros tenemos que tener una visión. En nuestro hogar tenemos que tener una visión. ¿A dónde es donde quiero llevar a mis hijos? ¿A dónde es donde quiero llevar este hogar? ¿Hacia dónde yo estoy caminando? ¿Cuáles son las áreas que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que como familia juntos queremos alcanzar? En mi trabajo, en mi negocio, tengo que tener una visión. Y en mi vida espiritual yo tengo que tener una visión. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto tiempo voy a estar sentado en esta silla? ¿Cuándo voy a empezar a poner en práctica los dones que tengo? ¿Cuándo voy a empezar a servir en algún ministerio? ¿Cuál es la visión que yo tengo? Entonces el deseo de mi corazón es que al salir de este lugar nosotros podamos salir entendiendo de que no nos vamos a quedar donde estamos. Por eso les empecé diciendo: pasaron 15 años. Hace 15 años no estábamos así. Hemos crecido, hemos desarrollado, hemos caminado hacia adelante, pero yo sigo declarando que lo mejor está por venir para cada uno de nosotros. Y así es. Entonces tenemos una visión que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, y esta es una de las razones por la que mucha gente anda por el mundo sin razón de vivir. No le encuentran sentido a la vida porque no tienen una visión, no saben hacia dónde van y son víctimas únicamente de las circunstancias. Y ahí usted va a empezar a recordar de cosas que la gente dice: al paso que vamos, a ver hasta dónde vamos a llegar. Al paso que vamos, como está la situación ahora, saber ni qué irá a pasar en 5 años, porque la gente no tiene una visión. Saber ni qué va a pasar con los demás, pero yo tengo una visión, yo sé hacia dónde voy y hacia dónde voy a llegar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pensar de esa manera. Pero meditando en las últimas palabras que Jesús les decía a los discípulos antes de subir al cielo,
en el capítulo anterior, capítulo 1 del libro de los Hechos, y en el versículo 8 les decía estas palabras: pero recibiréis poder. Diga la palabra poder. Qué bonita palabra, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener poder? Mujeres, ¿cuántas quieren tener poder? Recibiréis poder. Y le hemos leído ese versículo ¿cuántas veces? Pero usted se da cuenta de lo que significa recibiréis poder. Y lo leemos, pero nos sentimos sin fuerzas. Nos sentimos cristianos derrotados y nos sentimos como que no podemos seguir. Entonces, ¿cuál es ese poder que tenemos recibido? ¿Sabe qué? Lo tenemos, pero no lo ponemos en práctica. Es como la anécdota, no la anécdota, sino la historia de los elefantes. Los elefantes, usted puede ver en un circo un elefante atado a un lazo que puede romper fácilmente, pero no lo rompe. ¿Sabe usted por qué no lo rompe? Porque a ese elefante, cuando nació y empezó a caminar, lo destinaron para un circo. Y al destinarlo para un circo, lo ataron a una cadena que no podía romper, estando el elefante pequeño. Y el elefante empezó a luchar y a luchar y a luchar y no pudo romper esa cadena. Hasta que un día se rindió y dijo: yo ya no puedo más, me rindo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el elefante en su mentalidad procesa las cosas y se queda ahí. Ya no lo puedo romper, esa cadena ya no la puedo romper más. Entonces es ahí donde los entrenadores se dan cuenta que ahora lo pueden atar a un lazo que si le pega un jalón fuerte lo rompe, pero que no lo va a romper porque ya se rindió. ¿Se dan cuenta? Por eso usted va a un circo y usted ve a un elefante atado a un lazo que fácilmente puede romper, pero no lo rompe, porque el elefante sabe y sigue entendiendo que está atado y que de ahí no se va a poder salir. Voltea a ver a tu hermano. ¿Qué le vas a decir? Dile: no seas. Recibiréis poder. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado poder? Una pregunta más, ¿lo están usando? Porque eso, ahí es donde está la situación entonces. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Es una palabra tan poderosa, pero que en ese tiempo, cuando empezaba la iglesia, pensé definitivamente que esta es la mejor visión que nosotros podíamos tener. Entender que Dios nos había dado poder para empezar una iglesia y que íbamos a salir adelante y que Dios nos iba a llevar y que a través de las palabras que Dios dio a propósito, le voy a dar el tiempo a Pati en un par de minutos para que ella venga y comparta alguna de las profecías que a nosotros nos dieron como iglesia. Pero que espero que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos utilizar esa palabra. Y en el inicio de cualquier cosa, de cualquier reto que nosotros tengamos frente a nosotros, siempre recordemos que el poder de Dios está con nosotros para salir adelante y para llevarnos como poderosos gigantes. Eso es lo que somos en el Señor. Así que recibamos con un caluroso aplauso, por favor, a doña Pati. Ella les va a recordar algunas de las palabras proféticas que Dios nos ha dado como ministerio. Buenos días a todos. Qué tortura que me den. No me saludó. 2 minutos nada más. Qué tortura que me den 2 minutos para compartir tanto que hay dentro de mi corazón, ¿verdad? Sí, Orlando estaba hablando acerca de los sueños y que no debemos de parar lo que el Señor nos ha dado como personas, pero también como iglesia. Y miren, no sé si se han dado cuenta que ya se siente el olor a fiesta. ¿Sí lo sienten? Bueno, con la estrenada de este piso hermoso, ¿verdad? Y esta alabanza, esta danza tan hermosa que
que tuvimos esta mañana, yo creo que si el corazón a ustedes no se les está moviendo, algo está pasando por ahí, porque aquí sí se siente olor a fiesta. Y obviamente en los preparativos de este evento, una de las cosas que a mí en lo personal me está moviendo más el corazón es regresar atrás y recordar cómo en estos 15 años nosotros una y otra vez hemos visto la bondad y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Si a mí me hubieran preguntado hace 15 años y decirme, mira, todo esto es lo que va a representar el ministerio, con los ojos cerrados yo hubiera dicho que sí. Pero hace 15 años realmente teníamos duda en nuestro corazón, y la primera duda era, ¿será que somos nosotros las personas a las que el Señor está escogiendo? Que fue una gran sorpresa. Estábamos esperando que Ministerios Verbo mandara a los líderes de la iglesia, y la primera y gran sorpresa fue cuando nos dijeron, no vamos a mandar a nadie, son ustedes los que se van a quedar aquí. Y miren, empezó una serie de profecías, las apunté porque Orlando dice que yo no soy histérica. He sido, pero gracias al Señor en estos 15 años se me ha ido quitando un poco, pero lo histórico no se me ha quitado. Siempre apunto, siempre las cosas bien importantes están escritas, y esta es una de mis Biblias preferidas. Aquí tengo escrita la mayor parte de profecías. Y miren, se las quiero mencionar porque de verdad quiero decirles que cada uno de ustedes ha estado contemplado en esta palabra que el Señor nos ha dado hace muchos años. Y a mí me llama mucho la atención recordar el título que le dieron a Abraham. Dice la Biblia en Santiago 2:23, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y saben por qué fue llamado a Dios, amigo de Dios? Porque dice que creyó. Y yo creo que en estos 15 años lo que más hemos aprendido es a creerle a Dios, como decía Orlando a un principio, en medio de toda circunstancia. Miren, en 1997, nosotros estamos cumpliendo 15 años de estar en Redwood City, pero 2 años antes estuvimos en Sunnyvale, y desde entonces nosotros empezamos a oír palabra de Dios, y una de ellas era, este va a ser un ministerio de restauración. Me recuerdo que cuando vinieron a nombrar ya la iglesia como parte de Ministerios Verbo, uno de los líderes tuvo una visión mientras estaba ministrando el liderazgo, y él decía, veo una bodega muy grande. Y en esa bodega veo a gente al frente vestidos con trajes de enfermeros, de doctores, y afuera hay una cantidad de gente enferma. Veo gente golpeada, gente sangrando, gente sin brazos, y hay gente que está ayudando a entrarlos en camilla. Vienen al frente, y ahí yo los veo a ustedes orando por esta gente, y esta gente sanarse y levantarse. Pero lo más impresionante de esta palabra decía que no solamente se levantaban y se quedaban sanos, sino decía automáticamente ahí hay muchos uniformes más, y se ponen la ropa de enfermeros y empiezan a formar un gran equipo de gente para recibir a todos los demás. Y él decía, yo declaro este ministerio un ministerio de restauración, un ministerio donde va a venir mucha gente quebrantada, y aquí el Señor los va a restaurar, y aquí el Señor los va a sanar, y van a formar equipo. Me recuerdo que también otra de las profecías llamaba, esta es una casa de refugio, donde va a venir gente que ha perdido aún el deseo de vivir, y aquí van a venir a refugiarse, y Dios nuevamente va a volver a poner esa llama que había antes en sus corazones, y se van a levantar. Me recuerdo que en 1998 también hubo una profecía que decía, veo un faro en medio de la ciudad de Redwood City, y veo que ese faro es la iglesia, y la ciudad y las ciudades del alrededor van a saber que en esta ciudad hay un lugar donde hay luz, y les van a buscar. Y me recuerdo que en esas profecías también decían, varias personas lo han confirmado, y decían, Orlando, nosotros te declaramos el pastor de la ciudad. Y miren, hemos oído otras profecías, una profecía en 1998
que decía, Verbo en Redwood City es una iglesia metropolitana. Y yo me recuerdo que cuando dieron la palabra, yo, gracias Señor, y después dije, ay, ¿qué será metropolitana? Ni siquiera sé qué es eso, ¿verdad? Pues me voy a buscar al diccionario, lo apunté la fecha, apunté la palabra que nos habían dado y después fui y busqué en el diccionario y dice que una ciudad o un lugar metropolitano es un centro de mayor movimiento que tiene muchas conexiones internacionales. Y yo me recuerdo que cuando esta palabra nos la han dicho muchas veces y decía esa palabra, un ministerio metropolitano se va a levantar mucho liderazgo, mucho equipamiento, pero tienen que salir afuera. Y eso fue lo que a mí ya no me gustó de las profecías, porque eso significaba de que gente iba a ser movida de este lugar. Y miren, yo quiero decirles, entre muchas otras palabras que nos han dado, también recuerdo una palabra que nos dieron y decía, te voy a traer muchas mujeres con dones específicos y las voy a usar a ustedes para que el ministerio de la mujer que ha sido lastimado y ha sido ocultado, ustedes las voy a usar para que ese ministerio sea levantado nuevamente. Y yo le doy gracias al Señor porque yo he visto en lo personal por estar con el equipo de mujeres, he visto cuánta mujer el Señor ha traído a este lugar y el Señor la ha levantado, la ha sanado, la ha capacitado y no solamente en este lugar, sino el Señor nos ha dado la oportunidad de ir a todas las iglesias Verbo de Estados Unidos, parte de México, Canadá y en Guatemala, y el Señor nos ha usado para llevar palabra de ánimo y hemos oído de otras iglesias que sus ministerios de mujeres que estaban pasivos, Dios los ha levantado y están trabajando. Así es de que yo quiero decirles de que en estos años de verdad lo que más hemos hecho es aprendido a creerle a Dios, porque hemos tenido grandes victorias, pero también hemos tenido grandes desafíos en nuestra vida. Hemos visto muchos matrimonios restaurarse, pero también hemos tenido el dolor de ver matrimonios que se han roto y que se ha quedado una de las dos partes solas. Hemos visto mucha gente sanarse y también a muchas personas que el Señor ha decidido llevárselas, porque también hemos aprendido que Dios también tiene respuestas que son no. Y yo quiero decirles en esta mañana a todos de que estos 15 años que hemos tenido en este lugar, estos 15 años son años de ustedes. Esta congregación no fuera lo que es si no fuera por cada uno de ustedes. Y hay muchas personas que ya no están en medio de nosotros que indudablemente el tiempo que han estado aquí, Dios los ha usado, los han bendecido y nosotros también hemos aportado. Y yo creo que estos próximos años que vienen vamos a seguir dejando huella en los corazones. Vamos a marcar a nuestras próximas generaciones y que indudablemente ya lo estamos viendo. Yo le decía al liderazgo el miércoles, esta iglesia no es iglesia de los grandes, de los señores y de las señoras. Esta iglesia es la iglesia de nuestros hijos y nosotros ya podemos ver ese liderazgo que está siendo levantado. Ya vemos parejas jóvenes al frente de los ministerios más fuertes de aquí de la iglesia. Sabemos que hay muchas personas que están en otros lados. Aquí tenemos a Nayansi, que ella fielmente que viene a visitar Redwood City, viene a darnos una vueltecita, un abrazo, y oímos de lo que Dios está haciendo a través de ella en la ciudad donde Dios la ha movido. Y yo creo que de eso se trata, de que lo que recibimos en este lugar, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el día que tengamos que ir a otro lado, nosotros podamos seguir, porque Dios nos ha llamado no solo a impactar la ciudad de Redwood City, sino nos ha llamado a impactar a todas las naciones. Así es de que el Señor los bendiga y sigamos con este ánimo y esta felicidad de recibir estos próximos años que el Señor nos tiene para mostrarnos aún más de su gloria. 2 minutos, gracias. Gracias, hermana Patti. ¿Se dan cuenta por qué le di 2 minutos? Qué bendición. No voy a entrar yo quería soñar con ustedes el día de hoy, pero no voy a entrar en esa área el día de hoy porque quiero que nos extendamos un poquito más en cuanto a eso, pero
Si Dios lo permite, voy a estar el próximo domingo aquí compartiendo con ustedes y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Solamente quisiera terminar en estos minutos que tenemos recordándoles lo bueno, lo grande y lo maravilloso que Dios es para con nosotros. Y al leer el versículo de nuevo, el primero que leímos, decía que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo recuerdo pues definitivamente que 15 años después de que empezamos, y básicamente 17 de cuando empezamos en Sunnyvale, pues yo tenía 35 años, entonces todavía veía visiones. Ahora que ya estoy por cumplir 52, en este mes cumplo 52, en este mes de abril, obviamente ahora ya empiezo a soñar sueños. ¿Verdad? Pero al pensar en eso, yo no sé si me ponía a consolarme yo mismo, pero a la vez voy a aprovechar para consolarlos a ustedes y para decirles en realidad ¿a qué se refiere este versículo de la palabra del Señor? Donde dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y me ponía a pensar, en realidad visión es únicamente la primera parte. La visión es únicamente la primera parte, pero mientras tú empiezas a entrar en la visión de Dios para tu vida, en lo que tú en realidad quieres hacer, cuando en realidad Dios tiene un plan para ti, y tú lo reconoces porque Dios tiene plan para cada uno de nosotros y nosotros lo reconocemos. Y no es que sea un propósito para cada uno individual. Yo creo que el propósito de Dios es uno solo, ¿verdad? Somos nosotros los que nos incluimos en ese propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero entonces, al entender eso, o sea, ¿para qué fue que Dios te trajo a este mundo y qué fue lo que te llamó a hacer? Entonces empiezas tú a ver a Dios y a ver las cosas maravillosas que se empiezan a cumplir, como las profecías que Patty estaba dando, y llegas al punto entonces donde los sueños toman lugar, ¿verdad? Porque has entrado a esa visión, pero es donde tú empiezas a ver las cosas con los ojos de Dios. Empiezas a ver las circunstancias y empiezas a ver las cosas con la mente de Dios, porque la mente humana no lo puede comprender. Cosas que para el hombre son imposibles, para Dios entonces vienen a ser posibles. Y ahí es donde empezamos nosotros a pensar y a ver las cosas al estilo de Dios, y empezamos tal vez a confrontarnos en alguna situación, en algún problema difícil, en algún área en nuestro ministerio que creemos que no podemos hacer, y rápido llega a nuestra mente el pensamiento, esto es imposible. Y tú vienes delante de Dios y le oras y le dices, Señor, en realidad yo quisiera hacer esto, pero es imposible. Y yo me imagino al Señor respondiéndote esas palabras. ¿Me podrías explicar qué es la palabra imposible? Porque para Dios no hay imposibles. En el diccionario de Dios no está esa palabra. Y ahí es donde nos damos cuenta definitivamente de que nosotros entonces, si queremos ver nuestros sueños hechos realidad, tenemos que empezar a ver las cosas de la manera como Dios las ve. Y entonces ahí es donde yo me levanto y empiezo a soñar en realidad a la manera de Dios. Humanamente yo no puedo hacerlo. Yo tengo una visión, quisiera llegar ahí. Lo estoy viendo, pero creo que no puedo alcanzarlo. Empieza a ver las cosas a la manera que Dios las ve. Y tú vas a empezar a darte cuenta cómo Dios empieza a abrir caminos donde no los hay. Empieza a abrir puertas donde no las hay. Y empieza a abrir puertas que estaban cerradas y que tal vez tú estuviste tocando y no se podían abrir. Y de una manera sobrenatural, porque pones tu confianza completamente en tu Dios, esas puertas se empiezan a abrir. Y empiezas entonces a soñar mucho más grande. Porque mientras más ves las cosas cumplirse, entonces tú te das cuenta que puedes soñar un poco más grande. Porque si alcancé esto, puedo alcanzar esto otro. Porque para mí es imposible, pero lo que para mí es imposible, para mi Dios es posible. Entonces, por eso Pablo podía decir con plena convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí te pones tú a pensar, ¿pero qué entonces? Deja ir tu mente. Empieza a creer en el Señor. Ese negocio que tú creías que no podías levantar, Dios te dice, eres capaz, yo te he capacitado para eso. Ese ministerio que tú creías que no podías ejercer, el Señor te dice, es el tiempo de que lo empieces a ejercer. Levántate porque estoy contigo como poderoso gigante y vas a salir adelante.
Empezamos a soñar mucho más grande de lo que nuestra mente humana puede pensar. Y le empezamos entonces a creer a nuestro Dios. Y la próxima semana voy a estar compartiéndoles un poquito más acerca de cómo nosotros podemos soñar para el Señor. Pero quisiera terminar con un versículo de la palabra del Señor, déjenme buscarlo, que está en el libro de Samuel. Capítulo 30 y en el versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 30 y versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una de las batallas que yo definitivamente creo que todos nosotros tenemos que pelear para poder soñar en grande. Y hasta el día de hoy Patti pasó y dio las profecías de lo que nos hablaron cuando no existía el programa de servicio familiar, cuando no existían muchos de ustedes, muchas de las personas que sus matrimonios han sido restaurados, cuando no existían muchas de las cosas que hemos podido ahora ver con nuestros ojos. La próxima semana vamos a soñar hacia dónde Dios quiere llevarnos. Así que los invito a que estén aquí con nosotros, pero para poder verlo de esa manera, lo vamos a ver colectivamente, pero también lo tenemos que ver individualmente. ¿A dónde Dios me quiere llevar a mí? ¿Qué es lo que yo sé que puedo alcanzar? Y ahí en esta batalla que David estaba viviendo, fue una situación tremenda. Y por eso les decía que una de las batallas que todos tenemos que pelear es la batalla del desánimo. Voltea a ver a tu hermano y dile: anímate, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros sueños no siempre se cumplen según nuestro calendario. Muchas veces podemos atravesar, cada uno de los que estamos aquí presentes, tal vez desengaños, podemos atravesar adversidades, podemos atravesar situaciones difíciles. Y es muy fácil tal vez perder el entusiasmo en medio de esas situaciones. Podemos perder el gozo, podemos perder la felicidad. La razón de la vida la podemos perder cuando hemos atravesado una situación difícil. Pero es en esos momentos de la vida, en esos momentos es bueno, obviamente es precioso que yo pueda tener al lado mío personas que me están animando, personas que me están diciendo: Orlando, qué buen trabajo has hecho. Orlando, de verdad, te felicito, ¿verdad? Si yo soy coordinador de iglesia en el hogar, a un coordinador de iglesia en el hogar, qué bueno decirle: mira, pues tal vez tu iglesia en el hogar está pasando por situaciones, por problemas, pero quiero decirte que te vas a levantar, yo ya lo viví, vas a salir adelante. Tal vez estás padeciendo de alguna enfermedad y en ese medio de esa enfermedad alguien se acerca a ti, te tiende la mano y te dice: vas a recibir sanidad. Yo he visto milagros de Dios suceder en mi vida. Qué bueno es que tengamos alrededor nuestro personas así, ¿verdad? Alguien que se le acerque a cejas y le diga: el Señor está contestando tu oración y empieza a visionar la mujer que Dios tiene para ti. Cosas así que tú puedes pensar, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Es bueno, qué alegre. Yo le doy gracias a Dios por personas que han estado al lado mío, que me han apoyado y que me han extendido la mano para salir adelante. Pero ¿qué sucede cuando de repente vemos nosotros en nuestra vida que todas esas personas no están? No están al lado nuestro. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Es más, dice la Biblia, porque David venía de pelear una batalla, había cometido muchos errores David, pero venía de pelear una batalla con sus valientes, con los que han estado al lado de él peleando, apoyándolo. Pero de repente cuando llegan, había sido secuestrada la familia de todos los que andaban peleando. ¿Se imagina usted esa situación? Y entonces dice que alrededor de él todos hablaban de apedrearlo, porque obviamente el líder es el que tiene la culpa cuando las cosas marchan mal, ¿verdad? Cuando todo marcha bien, qué buen equipo somos. Cuando marcha mal, ese líder está malo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, la situación estaba difícil. Sus compañeros, sus amigos hablaban de apedrearlo. Hablaban de decir: desaparezcámoslo por culpa de estos que estamos como estamos. Se llevaron todo, se llevaron nuestras esposas, nuestros hijos, se llevaron todos nuestros bienes. ¿Y ahora qué hacemos? Y a mí me emociona cada vez que yo leo esta historia y recuerdo las palabras que Samuel escribe acerca de David, porque dice: mas David se fortaleció
en Jehová su Dios. Entonces, para que nosotros podamos en realidad soñar a la manera que Dios quiere que soñemos, tenemos que atravesar adversidades, tenemos que atravesar problemas, circunstancias, situaciones en nuestra vida donde muchas veces tal vez nos vamos a sentir solos. ¿Qué pasó? Tenía un ministerio exitoso, todo marchaba bien y de repente me siento solo. De repente te vas a sentir en medio de una adversidad solo. Hay alguna enfermedad, una situación difícil, un problema financiero, que estás rodeado de hermanos aquí, pero que estás viviendo esa situación financiera y te pones a pensar, si tan solo supieran. Y es ahí donde viene el desánimo, es ahí donde viene en medio de esas circunstancias, es cuando entonces nosotros empezamos a pensar, no vale la pena seguir adelante. En realidad, ¿cuánto confié en mis hermanos y ahora me dan la espalda? No vale la pena. Pero ¿saben una cosa? Hay algo mucho mejor que David hizo que pensar de esa manera negativa. Y eso es como cuando tú estás sentado en la sala y de repente pones el televisor y ves un programa. Y estás viendo un programa que no te gusta. ¿Cuántos han visto un programa que no les gusta? ¿Por qué lo sigues viendo? Y te ves y sientes y dices, otra vez ese programa tan ridículo, pero ahí estás. ¿Y qué te está ministrando el programa? Cosas negativas, pero ahí estás. Miren pues, otra vez lo mismo. Que esas son puras mentiras, qué barbaridad, pero ahí estás. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Estamos atravesando el problema, la situación, pero dejamos el canal puesto y no cambiamos de canal. ¿Por qué no cambiamos de canal? Porque en lugar de pensar, ya no vale la pena seguir adelante. ¿Por qué no en lugar de pensar en situaciones difíciles, empezamos a pensar de una manera diferente? Hablaban de apedrearlo, hablaban de decir, nuestro líder nos falló. ¿Ustedes saben qué significa apedrearlo? Eso no es como en nuestra tierra, en nuestros países, que de repente teníamos problemas con alguien y nos empezaban a correr con piedrecitas y a correr porque nos pegaban. No, apedrearlo era una forma de asesinar a la gente. Apedrear era una forma de matarlos. Cuando se recuerdan, cuando la mujer adúltera en el tiempo de Jesús dice que la iban a apedrear, la iban a matar. Entonces lo mismo querían hacer con David. David, es por tu culpa, es que cuántos errores has cometido, es que definitivamente no sirves para nada. Pero muy poco tiempo antes se habían fortalecido, se habían levantado, habían estado en la cueva, ¿cómo se llamaba la cueva? Adulam. Ahí habían estado y eran derrotados, angustiados y afligidos, y ahí Dios los había levantado. Se habían hecho poderosos, se habían hecho los valientes de David, pero ahora lo querían apedrear. ¿Usted no le ha pasado situaciones así en su vida? Pero ¿saben una cosa? David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué significa eso? Voy a cambiar de canal. ¿Cómo hago para cambiar de canal? Mire, le voy a dar la clave de una manera muy práctica y muy sencilla. Usted puede estar rodeado de problemas, de situaciones, de circunstancias alrededor suyo, y de repente el enemigo empieza a enviarle dictados. ¿Sabe cuáles son los dictados? Esos son los canales. No sirves para nada, eres un tonto, esa enfermedad te va a consumir y te va a matar. No sirves para nada, no vas a salir adelante. Creíste que eras bueno para los negocios, pero no sirves. ¿Y sabes qué haces tú? Te quedas en el canal. ¿Cómo hago para cambiar de canal? Entonces me voy a fortalecer en Jehová mi Dios. ¿Cómo hago para fortalecerme en Jehová mi Dios? Yo me imagino a David fortaleciéndose en Jehová su Dios de esta manera. David, no sirves para nada, nos fallaste. ¿Por qué no lo apedreamos y lo matamos? Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. David empezó a pensar, no se fortaleció en, traten de matarme, traten de apedrearme, ustedes van a resultar muertos. No, él se fortaleció no en él, se fortaleció en Jehová su Dios. Porque cuando yo me fortalezco en Jehová mi Dios, es cuando empiezo a recordar lo bueno que mi Dios en otras ocasiones ha sido conmigo. Y cuando yo empiezo a recordar lo bueno que mi Dios ha sido conmigo, entonces me da la fortaleza para poder salir adelante en el problema que yo en este momento estoy atravesando. Yo me imagino a David pensando, híjoles, se llevaron todo, nos saquearon, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestro dinero, y ahora el pueblo, mis líderes me dan la espalda y me quieren matar.
Pero yo recuerdo cuando Jehová me sacó adelante en medio de ese león que quería comerse mis ovejas, y yo llegué y me peleé con ese león y lo maté. Yo me recuerdo ese oso del tamaño de Coti que se puso frente a mí, y yo me peleé con él y le gané y lo destruí. Yo me recuerdo de eso. Yo me recuerdo del poderoso gigante Goliat, cómo estaba amedrentando a todo ese pueblo, y Dios me dio la fortaleza. Me están hablando de pedradas y yo de una maté al gigante. Y empieza a fortalecerse en Jehová su Dios. Si yo recuerdo cuando Saúl me quería matar y nunca pudo hacerlo, más bien hubo el momento en cual yo lo tuve en mis manos y no le quise hacer daño al ungido de Jehová. Entonces, si Dios me ha librado de todas estas, ¿no me va a librar de esta? Claro que sí. Dios me va a sacar adelante como poderoso gigante, porque yo sé en quién he confiado. Y es ahí donde entonces empieza el rey David a escribir salmos tan preciosos y salmos que han marcado nuestra vida de una manera sobrenatural, como por ejemplo el Salmo 46. Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Nuestra qué? Entonces, ¿por qué me siento débil? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, yo estaré confiado. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Entonces es ahí donde tienes que empezar a cambiar de canal. Los invito a que se pongan de pie y en este momento vamos a orar juntos. Y vamos a cambiar de canal. ¿Qué les parece si cambiamos de canal? Van a decir algunos, sí, cambiemos, quiten a Orlando. ¿Qué les parece si cambiamos de canal? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahí con tus ojos cerrados, empieza a meditar. Empieza a meditar las situaciones, los problemas, las circunstancias que en ese momento tú tal vez estás atravesando. ¿Cuáles son? Yo no las conozco, pero tú y el Señor sí las saben. Y si tú y el Señor las saben, tú sabes lo que has luchado con esa situación. ¿Algún problema financiero? ¿Alguna situación económica? Yo no sé cuál es, pero lo que yo sí puedo decirte, tú puedes tomar hoy la decisión de empezar a cambiar de canal. Mírenme por un momentito, les voy a decir algo importante. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios creó los cielos y la tierra? Dice que llegó el primer día y Dios empezó a construir la tierra. La empezó a ordenar, y dice que cuando terminó, en cada día Dios dijo estas palabras: y vio Dios lo que había hecho y dijo, es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Qué piensas tú cuando tú haces algo? No me salió, yo no sirvo para hacer eso, y sigues con esa manera de pensar. Pero la forma de cambiar de canal hoy es empezar a recordar las cosas buenas que tú has hecho. Porque los canales negativos únicamente llevan a tu mente a pensar en cosas negativas. Soy un tonto, soy un fracasado, soy un pecador, nunca voy a salir adelante, sigo con estos problemas, yo creo que yo nunca voy a poder hacer eso. Pero hoy cambia de canal y empieza a pensar a la manera de Dios. Empieza a pensar, no, yo he hecho cosas buenas. Es más, estoy en este país, estoy aquí y logré llegar aquí en medio de circunstancias, en medio de problemas, pero logré llegar. Hice cosa buena. Ahora logré sacar a mi familia está aquí conmigo, o mi familia está en mi país, pero estoy ayudándolos económicamente y pronto vamos a estar juntos. He hecho algo bueno. Estoy aquí en Familia Cristiana Verbo este domingo por la mañana, cuando pudiera estar perdiendo mi tiempo en otro lado. Estoy haciendo cosas buenas. ¿Te das cuenta? Empiezas a cambiar tu manera de pensar. El diablo te dice, esa enfermedad te va a consumir, te va a destruir hasta que te va a matar. Y el Señor te dice, yo soy Jehová Rafa, tu sanador.
y te voy a sacar adelante de esa prueba y de esa circunstancia. El diablo te dice todo lo negativo y Dios te dice, decide cambiar de canal y empieza a pensar de una manera diferente. Ahora sí, cierren sus ojos y empecemos a cambiar de canal. ¿Cuál es el canal en mi vida que yo necesito cambiar para poder empezar a soñar y soñar en grande? Y la próxima semana vamos a hablar acerca de 5 diferentes soñadores y a ver dónde yo me encuentro. Pero mientras tanto, para poder recibir esa semilla, voy a decidir esta semana cambiar de canal. Yo sé en quién creer. Y el Señor me dice constantemente, yo sé, los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cometiste errores, todos los hemos cometido. Fallaste, todos hemos fallado. Pero no te quedes en ese canal. Levántate y empieza a hacer las cosas diferentes, creyéndole a tu Dios, y entonces vas a poder soñar en grande a la manera que Dios quiere que tú sueñes. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Yo sé que los problemas, que las circunstancias, que el enemigo está tratando de hacerme sentir y ver como que yo no sirvo, como que no vale la pena. Pero Señor, el día de hoy yo quiero levantarme entendiendo y sabiendo que tú eres bueno conmigo. Ahora empieza a pensar en otras ocasiones. Mira el problema ahí donde está, tu situación ahí donde está. Ahora empieza a pensar en otras ocasiones cuando Dios te ha sacado adelante en medio de un problema. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando andabas sin Dios, sin esperanza y sin consuelo, y de repente brilló la luz del Evangelio en tu vida y tú le pudiste entregar tu vida al Señor? ¿Recuerdas ese momento cuando derramaste tu corazón delante del Señor? ¿Recuerdas esa situación económica de la cual tú creíste que nunca ibas a salir y ahora te has levantado y el Señor te ha ayudado? De esa misma manera, como cada una de esas cosas que en tu mente estás pensando, Dios te ha sacado, también te va a sacar adelante de esta. Empieza a creer más, empieza a soñar más grande todavía. Empieza a caminar en esa dimensión del Espíritu, porque en la dimensión del Espíritu es cuando recibes el poder para hacer todas las cosas que Dios quiere que tú puedas hacer. Medita ahí con tus ojos cerrados y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Me humillo delante de tu presencia, Señor, y reconozco que te necesito, Señor. Platica con el Señor por un momento ahí donde estás. Platica con Él. Dile tu circunstancia, dile tu situación, exprésale tu problema y dile: Señor, hoy decido cambiar de canal. Quiero ser una persona diferente. Mientras el enemigo te dice: no vale la pena, nunca vas a mejorar, vas a tener que conformarte ahí donde estás. En lo profundo de tu corazón tiene que haber una determinación y una fortaleza interna que pueda decir: me niego a conformarme, a quedarme donde estoy. Sé que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y sigo adelante para alcanzar todo aquello para lo que Él me ha creado. Cuando tú aprendes ese principio de fortalecerte en Jehová tu Dios, como lo hizo David, que él no dependía ni de su familia, ni de sus amigos, ni de sus colegas, sino sabía cómo sacar fuerzas y aliento de su interior.
entonces descubres a fortalecerte en Jehová tu Dios. Y ese es uno de los secretos del éxito de David en su ministerio. Él sabía cómo sacar aliento y fortaleza de lo profundo de su ser, y lo hacía recordando esas victorias. Las vivía de nuevo en su mente, las que Dios le había dado. ¿Estás peleando la batalla en este momento? ¿Estás declarando victoria en el nombre de Jesús? Permanece enfocado ahí donde estás, en esos pensamientos de victoria. Y tú te vas a dar cuenta cómo los pensamientos de derrota que en este momento puedas estar atravesando, Dios los empieza a cambiar. Puedes recuperar tu gozo si tan solo decides cambiar de canal. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos cambiar de canal, Señor. No queremos tener la actitud de las personas que se conforman con menos y pensar que no vale la pena luchar, que no vale la pena luchar por un matrimonio, porque tal vez ya no funciona. Estás cansado de luchar con ese hijo, con esa hija, porque crees que ya no vale la pena. Estás cansado de hacer lo correcto porque solo cosechas circunstancias negativas. No creas esas mentiras del enemigo. Es el espíritu de desánimo que intenta robar tus sueños para mantenerte ahí donde estás derrotado. Empieza a levantar tu voz delante del Señor y empieza a decirle: Señor, yo sé en quién he creído. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del lago de miseria, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña, y puso luego cántico nuevo en mi boca y alabanza para mi Dios. Yo sé en quién he creído. Si el Señor pone en tu corazón orar por alguna persona que está cerca de ti, por favor, déjate guiar por el Señor. Porque hay alguien aquí en este momento que está esperando que tú te acerques a esa persona y puedas orar por ella. Pero el Señor te dice que Él te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Así que si el Señor te está inquietando, tú sabes. Si el Señor te está inquietando orar por alguien, no te detengas. ¿No crees que eso es parte de ver tus sueños realidad? ¿Has creído que no puedes? El espíritu de temor siempre ha estado ahí, pero el Señor te dice: quiero demostrarte que yo quiero usarte. Puedes cambiar de canal y decidir creerle al Señor y decir: Señor, lo creo y me voy a enfocar en eso. Hay alguien aquí cerca de ti, tal vez al lado tuyo, tal vez detrás de ti, tal vez frente a ti, que está esperando que tú te acerques y puedas darle esa palabra de ánimo que está esperando. Hay alguien cerca de ti que está esperando que tú le des esa palabra. Créele al Señor y cree que Dios puede usarte. Cambia de canal y di: Señor, yo creo que tú puedes usarme. Sí, Señor.